Agradecemos mucho todos los saludos que han enviado, que siempre nos siguen a través de las redes sociales y por este canal también. Siempre estamos tratando de traer información que pueda servir para la actualidad y es el caso de este tema que queremos hablar el día de hoy y es relacionado al COVID, que realmente no es que queramos seguir haciendo énfasis en un tema que ya está muy trillado, si se podría llamar. Simple y sencillamente que está latente una situación de emergencia sanitaria y queremos seguir aportando nosotros como comunicadores esa conciencia social para que podamos de alguna manera no ser parte de esta estadística del contagio, ni mucho menos pues llegar a hacer una estadística mortífera del caso. Por eso el día de hoy hemos decidido invitar a un profesional, un médico, desde ya te agradezco, el doctor Raúl Reyes. Antes de empezar el diálogo, quisiera yo que tú seas el que nos des un historial, una biografía breve de tu persona. Entiendo que eres graduado de la Universidad Rafael Landívar, pero quiero que dame tu perfil para que la gente te conozca. Sí, claro, mucho gusto. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido también con Dios por la oportunidad y pues esperando que el programa, como bien lo decía en la introducción, sea para ayudar, ¿verdad? Y para dar un pequeño resumen, sí, en efecto, yo me gradué de bachiller en Ciencias y Letras y luego empecé a estudiar medicina. Me gradué de la Universidad Rafael Landívar en el 2019 y durante ese lapso, entre 2019 y 2020, estuve sacando unos certificados extras relacionados un poquito al tema de deporte. También podríamos decir que tengo 3 certificados, un certificado en ciencia del deporte, uno en anatomía, uno en nutrición y alimentos. Hice unos selectivos en el área de cirugía de cadera en España. Hablo 3 idiomas, más o menos, gracias a Dios, he tenido la oportunidad ahorita de trabajar 7 meses con en el hospital del Parque de la Industria con pacientes COVID en el intensivo. Y pues otras cosas por ahí, pero básicamente eso es lo importante. De eso vamos a tratar de estar hablando el día de hoy y desde ya te invitamos como siempre que nos hagas llegar tus preguntas al WhatsApp que ponemos a tu disposición o a la plataforma, a las redes sociales que siempre está y te robamos el canal de YouTube que nos puedes ver ahí también. Para entrar ya en materia, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es que ahí sí que 2019 estábamos cerrando el año y empezábamos a oír que por allá por por China estaba surgiendo algo nuevo y que de repente yo creo que todos pensamos que no iba a venir eso hasta acá, que eso no iba a ser como que tan inmediata la expansión que se dio. Pero de repente nos dimos cuenta que por la misma facilidad que hay de movilización de un lugar a otro las personas, nos dimos cuenta de que nos llegó el primer caso y de repente el país entra en una crisis y yo te decía detrás de cámaras que se creó lo que se conoce como, o yo quise denominarlo como el centro de atención COVID en el Parque de la Industria, pero yo creo que ya no es un centro de atención, sino que yo creo que de esto ya se puede catalogar como un hospital, porque yo creo que ya cumple las condiciones y de eso quisiera que me pudieras hablar y cómo ha sido tu experiencia ahí al frente del COVID. Pues primero respecto a lo que mencionaba de cómo nos agarró por sorpresa, sí, definitivamente yo creo que nadie de los que viven actualmente en su momento pensó que fuera a ser algo tan grave, ¿verdad? Sin embargo, tal vez nosotros que estamos en el ámbito de la salud sí sospechamos de mucho tiempo atrás, tal vez cuando ya empezó a moverse en Europa, ya estaban armándose, ya habían equipos. De hecho, yo en ese entonces, porque eso ya fue en el 2020, en el 2019, como bien lo menciona Lick, fue cuando empezó a sonar. Ahora en el 2020... el personal de salud, yo estaba trabajando en el Hospital Roosevelt en ese entonces, las infectólogas de ese hospital, que eran las jefas, ellas ya estaban preparadas para algo así, ya estaban empezando a estudiar, a empezar a saber cuáles eran los tratamientos que se utilizaban, y cuando cayó el primer paso, pues solamente fue como, ok, ya sabíamos qué iba a pasar. De hecho,
Yo recuerdo que en su momento, en la pandemia en Guatemala, en el 2020, cuando mirábamos en las noticias, nosotros empezamos bien, tomamos las precauciones, pues se hicieron las restricciones, se pusieron las leyes. Sin embargo, como en pandemia que fue, era inevitable también, era inevitable y surgió la necesidad de inaugurar lugares de atención permanente como lo es el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Sí es un hospital, en efecto es un hospital. Hay mucha gente que desconoce esto, pero esto es más que todo salud pública, y en salud pública se manejan niveles de atención. El primer nivel de atención habla acerca de puestos de salud en las pequeñas municipalidades. El segundo nivel habla de centros de atención permanente, que ya son departamentales o a veces, sí, departamentales o municipales también, pero ya son centros de atención. Perdón, corrijo. Los puestos de salud son de comunidades. Los centros de atención son de municipios y ya hospitales son departamentales. Así es como se maneja. Esos son los 3 niveles de atención. Los puestos de salud atienden en la comunidad en un horario establecido de mañana a tarde. Los centros de asistencia permanente, que son el segundo nivel, ellos municipales ya tienen las 24 horas, pero ellos no cuentan con intensivo, ellos no cuentan con especialistas de turno, solo cuentan con médicos generales. En cambio, el hospital, que es el nivel más alto de atención y que es departamental, por eso existe Hospital Nacional de Jutiapa, de Zacapa, de Jalapa. Cada departamento va a tener su hospital nacional en el cual ya cuenta con especialistas, y gracias a Dios en el Parque de la Industria es un hospital que cuenta con emergencia a las 24 horas, cuenta con atención, encamamiento las 24 horas igual, y cuenta con intensivo. Y pues sí, ya cumple con los requerimientos del hospital, que pues gracias a Dios, ahí sí que tal vez sí es un poco escaso, porque contamos con aproximadamente, tendría que hacer la cuenta, por unas 250, 300 camas, pero estamos hablando de una población de 17 millones de habitantes. Entonces nos quedamos un poquito escasos ahí. Sin embargo, escaseamos de todo, porque escaseamos de profesionales. Igual no tenemos tantos graduados médicos para la población que es. No tenemos enfermeros, no tenemos técnicos en radiología, técnicos en laboratorio. Hay varias cosas que Guatemala en sí escasea, y que encima de eso también escaseamos, porque no debería haber solo un centro de atención. Debería de ser un poquito más amplio, pero como repito, pues ahí sí que son escaseces que como país hemos adquirido durante muchos años, ¿no? Claro, esas son de las cosas que queremos estar hablando en este tema, pero vamos a ir a la primera pausa, y al volver desde ya les ofrecemos que vamos a empezar a plantearle las preguntas al doctor para que él pueda responder. Sabemos que hay muchos, y eso es lo que vamos a tratar de abordar en el siguiente bloque.
tema de hoy es de frente al COVID y tenemos la grata presencia del doctor Raúl, que ya nos hizo una presentación breve de lo que ha sido su permanencia en el hospital del Parque de la Industria. Y una cosa es que empiezan ya a ingresar preguntas y quisiéramos hacerte una que dice: ¿es el mismo tratamiento para cada paciente cuando se le diagnostica COVID? No es el mismo exactamente, pero sí son similares en muchos aspectos. Ok, ¿por qué incluso aquí hay más, pero yo resumí la pregunta, pero incluso hay instituciones que hasta ya tienen como un kit de, como que fueran en primeros auxilios y que tal vez hay una buena intención detrás de eso y que pone como un estándar, como que ese es lo mínimo que se debe tener, pero no en todos los casos, entonces debe ser utilizable eso. Lo que se le debería decir a la gente es que es un tratamiento sintomático. Por ejemplo, se le da acetaminofén, ibuprofeno, le dan unas cositas así. Entonces, por ejemplo, el acetaminofén es un antipirético, sirve para la fiebre. Entonces le debería decir a la gente: si usted tiene fiebre, tome el acetaminofén. El ibuprofeno es un analgésico, también tiene un efecto antipirético, pero más analgésico. Entonces, mire, si usted tiene dolor de espalda, tiene dolor de esto, tome el ibuprofeno. Tiene vitamina D, zinc, entonces esos son elementales, tómelos todos los días, aunque no tenga dolor ni nada. Y ahora hay otros dos medicamentos ahí que tal vez es importante mencionarlos: la ivermectina y la citromicina, que los medicamentos no están comprobados, sin embargo han funcionado como un efecto placebo. Y ante la necesidad de, pues a veces se utiliza el dicho primum non nocere, que quiere decir primero no hacer daño, ¿verdad?, en la medicina. Y media vez no le haga daño al paciente, si le ayuda en su aspecto psicológico, pues habría que optar porque una cosa es que la gente venga y diga: yo tengo COVID, y no se le dé el tratamiento, sino que le diga: mire, solo para los síntomas. Hay gente que no se siente segura con eso, que necesita de algún incentivo, ¿verdad? Entonces, ante eso, pues se da este tipo de medicamentos, pero realmente se le debería enseñar a la gente que se toma lo que es necesario. Excelente. Yo lo que entiendo eso, porque obviamente yo soy como que la voz de muchos que nos están escribiendo y replanteando, es el tema, porque hay la redacción de las preguntas que quiero plantear deben ir como que relacionadas para no desviarnos de ese tema. Entiendo que muchos médicos sí lo dan como que por sentado, que eso sí es, hay algunas medicinas que mencionaste que pues consideran que sí es factible utilizarlos, pero definitivamente el factor ese psicológico también es un factor esencial, ¿verdad? Ahora, dentro de eso me dicen acá, obviamente cuando alguien es diagnosticado COVID, si nos vamos un poquito para atrás, en la época del mes de junio, julio del año pasado, era casi una sentencia de muerte, porque la gente, como estaban manejando los medios esa parte, yo tuve conocidos que fueron diagnosticados en ese caso y pues tengo aquí los chats de la forma en que prácticamente se estaban despidiendo. Entonces, el factor psicológico es también determinante, y lo que tú decías, el efecto placebo que puede estar ejerciendo esta medicina. Y lo otro es, tengo entendido que incluso hay unos casos que no se medicaron nada y de repente salieron. ¿Cuántos de esos casos han sido? Hay una estadística, alguien lleva una bitácora de eso para poder saber, porque de repente hay alguien que nos está observando y de repente pues no le ha llegado una medicina, pero él piensa que por no tener esa medicina ya como que ya está en el olvido, y por lo que entiendo, doctor, no es eso el caso, sino que necesariamente tenemos que ver los síntomas que tiene cada paciente, y conforme a eso se le puede ir dando para ir atacando cada cosa que se está manifestando. Exacto. Sí, yo respecto a lo que mencionaba, el factor psicológico fue algo bien detonante, bien determinante. Hay mucha gente, de hecho eso tal vez es actualmente también, que como bien dice usted, no tenía ningún síntoma, se enteran que estuvieron en contacto con alguien, van a hacerse la prueba, salen positivos y empiezan con síntomas.
Pero hay mucha gente que, a pesar de esto, tiene fortaleza mental y, como dice usted, se toma su tratamiento para los síntomas y logran salir. Aquí pasan varias cosas. Una de ellas es el vector, el vector patológico, el patógeno en sí. Es un virus. No es una bacteria, no es un hongo, no es como la gente, amebas, no es lombrices, sino que es un virus. Entonces, ante esto, la dificultad para el médico tratante es que no existe ningún ahí sí que antivirus, ¿va? No, sino que se utilizan en ciertos virus, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA y otros. Se utilizan antirretrovirales, pero no hay hasta la fecha ningún antirretroviral comprobado que funcione para COVID. El único que se utiliza en las primeras facetas es el remdesivir, pero inclusive lo que hace es disminuir el riesgo del paciente de caer en un intensivo, pero tampoco es como la cura, sino que es un medicamento que funciona para disminuir el riesgo. Y sí hay pacientes que tomaron menos medicamentos y lograron salir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un virus, es un resfriado común, en el sentido de que la gente le da un resfriado, toma los medicamentos que tiene para los síntomas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que fíjese, doctor, que a mí lo que me dio fue como un resfriado, y entonces empecé a tomarme mis Mistapsin. Y yo pues me sentía aliviado, no tan aliviado, sí sentía dolor, molestias, pero estuve tomando mis Mistapsin y de repente salí. Es muy rara la gente que no toma nada, porque pues ante la necesidad de toman algún medicamento. Entonces es muy rara la gente que no tomó ningún medicamento y que logró salir. Pero lo que sí es que tiene que ver mucho también con el estado de la persona. Hay mucha gente que estaba saludable y que logró salir. Hay mucha gente que ni siquiera estaba enterada y se le complicó las enfermedades que tenía, tipo de hipertensión y diabetes, y por eso fue que se complicó, porque no estaba enterada. Lo mejor definitivamente siempre es acudir ante la duda, siempre. Claro que sí. Hay muchas preguntas y gracias porque todos los que nos están escribiendo y que está llegando aquí al programa, vamos a tratar de planteárselas todas al doctor, pero definitivamente es eso, lo que pueda uno ir anotando con respecto a esas consideraciones que el doctor, con la experiencia que ha adquirido ahorita, más que es un médico certificado, más lo que ha estado, obviamente, pues ahorita la cantidad de experiencia que has adquirido conforme a cuántos pacientes has tratado, definitivamente hace que se pueda tener un amplio concepto más con respecto a esto. Pero vamos a ir a una pausa y al volver vamos a seguir con las preguntas. Gracias amigos, seguimos con el doctor Raúl Reyes, nos ha aportado bastante ya con todo lo que nos ha ido pues exponiendo con respecto a los pacientes que ha tratado y lo que él pues como médico, él sabe que pues ha estado pues dando las opiniones de acuerdo a la parte técnica médica. Ahora bien, hay una pregunta que quisiéramos retomar lo que en el bloque anterior dijiste, pero sabemos que pues queremos avanzar. De hecho, yo mismo tengo dudas, pero voy a respetar a los que nos han escrito. Dice así, ¿cómo ha sido el resultado de los pacientes al inicio de la pandemia versus a los que a la fecha se están atendiendo? Ha sido muy satisfactorio en el sentido de que, gracias a Dios, ahora ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Por ese aspecto, para concluir la pregunta, diría yo que gracias a Dios hemos avanzado en conocer la enfermedad. Lamentablemente, ahorita nos topamos con una mutación del virus que ya está documentada, que se conoce como la variante Delta, pero inclusive, gracias a Dios, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Entonces ahora ya tenemos cómo armarnos, ya tenemos cómo tratar y ya existen ciertos protocolos para trabajo. Entonces hemos ido evolucionando y hasta ahorita todo bien. Interesante eso porque yo quiero seguir
tomando una parte que tú mencionabas en el bloque anterior, una de las cosas que no se debe dejar de tomar en cuenta es el hecho que como médico mencionabas que cómo estaba la condición previa a adquirir el diagnóstico de COVID. Porque yo creo que como en cualquier otra enfermedad, tú que eres médico vas a poder contestar eso, de que definitivamente uno debe tener cierta condición física para enfrentar cualquier enfermedad, COVID o cualquier otra, ¿verdad? Sí. Y se puede complicar una o cualquier enfermedad de acuerdo a cómo esté tu condición. No sé si en Guatemala, y tal vez hay una estadística de eso, que es una de las preguntas que más o menos estoy redactando para planteártela, es que por la misma condición del país, que muchas veces no se va al médico preventivamente, no se tiene un conocimiento de cómo estoy internamente, mucha gente incluso no sabe que es diabética, mucha gente tal vez no sabe que es hipertensa, y así hay un sinfín de cosas que me escriben ahí. Eso tal vez pudo haber sido también el detonante de que muchos pues terminaron lamentablemente en fallecimiento, y que eso puede ser que se le ponga como un asterisco de como que de más, como que estar ponderando con mayor intensidad el COVID, pero que no necesariamente es por el COVID, sino que es por lo que antes tenía. No sé si tú quieres ampliar algo de eso. Sí, no, sería echarlo así en palabras para concluirlo y poder avanzar rápido, pero sería definitivamente una de las cosas que la gente tiene que anotar ahorita es chequeos médicos mínimo anuales. Mínimo, pero deberían de ser cada 6 meses. ¿Por qué? Mucha gente que padece de dolor de cabeza, y la mayoría de esa gente que padece de dolor de cabeza, si van a hacerse un chequeo, van a parecer que son hipertensos, van a parecer que son diabéticos, o van a parecer que son hipotiroideos, o van a parecer diferentes patologías. Entonces, la recomendación sería, de verdad, chequéense, porque inclusive hay mucha gente que es diabética, pero tenía sus niveles de glicemia controlados cuando empezó con la enfermedad, entonces gracias a Dios salió. Hay gente que no era diabética, pero empezó a tomar lo que les dijo el vecino, empezó a inyectarse esteroides y se le elevó la glicemia y terminó siendo diabética. Entonces, por eso la recomendación sería chequeos médicos y consulta a la hora de alguna duda, porque definitivamente no conocemos cuál es el estado de nuestro cuerpo. Incluso una persona se puede ver muy saludable. Yo he tenido casos de pacientes 45, 50 años, el señor trabajador en constructor y o sea, con una actividad física moderada durante su día a día, y le hacemos niveles de colesterolemia y sus niveles de colesterol y triglicéridos súper elevados, con síndrome de hipercolesterolemia familiar. O sea, es algo bien normal no saber en qué estado estamos. Por eso es necesario hacerse chequeos médicos por lo menos anuales, si no es que cada 6 meses. Ahora, y en ese sentido, solo para recalcar un poquito con lo que tú ya recomendabas, ¿no sería bueno que ahorita, antes de que me entre la psicosis, porque realmente es una psicosis lo que estalla cuando, por ejemplo, alguien estuvo con alguien que resultó siendo diagnosticado, hasta en ese ratito, si los que pocos responsables van a ver si ellos están también contagiados y se hacen una prueba. En el peor de los casos, esperemos que no me dé nada y ahí nos vamos. Pero ¿no sería bueno que a estas alturas mejor nos ahorremos una cantidad de dinero y poder dirigir eso para ir a hacerme un chequeo ahorita, para saber cómo estoy? Sí, definitivamente. Porque ¿para qué ir? Si ahorita sí no, porque tengo que ir. No, sino que hay que, claro, en Guatemala pues la parte de salud todavía hay una plana ahí por corregir, pero yo creo que eso es tal vez como que hacer énfasis en que debe ser mejor preventivo y no reactivo. Otra cosa más que hay en el ambiente, doctor, y tú no me vas a dejar mentir, y tal vez como una figura así de graciosa quiero poner esto, pero cuando hay un problema legal todos son abogados, cuando hay un problema financiero todos se sienten auditores, y ahorita en la pandemia todos quieren ser médicos y todos están, como tú decías, todos van con el vecino. A mí me resultó esto y tomate esto, y no todos los cuerpos son iguales. Sí, definitivamente. No todos los organismos son iguales, lo que tú decías. Yo pienso, y tú me corriges ahí porque hay una pregunta así. Si hay consideraciones bien puntuales para la gente que, por ejemplo, ya es diagnosticada diabética y sale positiva, contra una persona que no lo es. Sí, definitivamente. Por eso mencionamos al inicio de la charla que es muy similar el tratamiento, pero no es igual, porque no puede ser igual. Pero sí hay diferentes, respecto a lo último que mencionó Lick, sí,
se trata diferente al paciente dependiendo de las comorbilidades que tenga. Ese es número uno. Ahora lo otro que mencionaba, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque inclusive una cosa que quiero enfatizar en la gente que está viendo esto es, el único responsable de velar por su salud es uno mismo, claro. Nadie más. Entonces, ante eso, tomen nota y sí, definitivamente, aunque no hayan estado con alguien de contacto, vayan a saber cuál es su estado. Porque si tienen ya más, por ejemplo, más de 30, 40 años, deberían de estar haciendo algo, por lo menos para saber que van bien. Porque esto es como, en un ejemplo muy burdo, muy vago, sería como un carro, ¿verdad? Uno tiene que estarle haciendo servicios y viendo qué le hace falta, porque si no, dejamos a la larga y ya cuando pase algo es muy tarde, ¿verdad? Imagínense que alguien que no le ha dado COVID se llega a enterar que es hipertenso y puede llegar a controlar su hipertensión, después le da COVID y pues sale, ¿va? Claro que sí. Yo pienso que es exactamente eso lo que la producción del canal quería, es eso, ser preventivos, porque muchos somos reactivos. Ya le dio COVID, ahorita sí, métanle hasta lo que no se tomó en su niñez de vitamina, pónganselo ahorita, pero tal vez es demasiado tarde. Gracias por esa respuesta que nos dices. Vamos a ir otra vez a la pausa y al volver algunas recomendaciones que nos han hecho llegar. Gracias amigos, estamos conversando de frente al COVID con la presencia del doctor Raúl Reyes. Nos han hecho llegar una aportación que quisiera comentarla como meramente informativo previo a hacer una pregunta al doctor. Dice, desde 1721 la primera virulación inglesa, es puramente información de la vacuna, y dice en 1796 el gran avance de Jenner, que dice también que tiene que ver con la vacuna. En 1803, una expedición de vacunación. Y así, muchas gracias por quien me hizo llegar esta información, está muy bonita. Dice que en 1879 la primera vacuna de laboratorio, en 1882 la tuberculosis y un montón de información. Y me dan prácticamente toda la información de lo que es la vacuna, que prácticamente casi ya 200 años y todo. Y la pregunta detrás de esto es que me dice que mucha gente todavía está en esa fase indecisa. ¿Por qué? Porque dicen ellos, si la vacuna, ¿qué papel va a jugar? Pues es preventiva, disminuye nada más riesgos, puede volverse también lo que tú decías, que puede ser un placebo, que eso automáticamente me catapulta, como que ya me siento ya bastante con defensas y no me va a pasar nada. Quisiera que me dieras un resumen de esto, porque hay muchas preguntas relacionadas a esto de la vacuna. Sí, claro. Primero, empezar diciendo de que recordemos lo que le mencionaba, es un patógeno viral, es un virus. Ante esto fue la necesidad de sacar una vacuna. Aquí se explica claramente, porque con una vacuna se va a prevenir el contagio de. Entonces sí, es preventiva. De ninguna manera es un efecto placebo. Y aquí vamos a dejar de lado mucho de la
¿cómo se le dice? Conspiración tal vez que tiene la gente, sino que vamos a hablar de ciencia, que nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, sí, está bien, se habla de las farmacéuticas, de que hacen esto, se habla de que las farmacéuticas son una industria que esto, se habla de que venden esto y lo otro, está bien, pero hasta cierto punto, como yo decía al principio, ¿quién es el responsable de la salud? Es uno mismo. Entonces, si uno no cuida de lo que uno tiene, uno termina con ciertas enfermedades, como bien las enfermedades crónicas, inclusive, ¿verdad? Si uno fuma mucho, para con EPOC, si uno no se cuida, para con hipertensión, diabetes, etc. A lo que voy es de que las farmacéuticas trabajan en favor de también darle un beneficio a la gente. Entonces, la vacuna se sacó con la emergencia ante una pandemia. No se sacó con ningún otro propósito, y de hecho se podría decir que inclusive esa es la mera razón por la cual esto se está dando gratis, porque lo que se quiere es terminar. Existen diferentes, dice que el tema es muy amplio, pero yo le diría a la gente, hasta ahora, de hecho todas esas historias que usted menciona, la vacuna es el descubrimiento, uno de los mejores descubrimientos en la historia de la humanidad, porque eso sí es la cura para la enfermedad. O sea, alguien que esté vacunado por lo menos se le garantiza el 99, casi el 100% de que no vaya a parar en el intensivo. Como es una enfermedad viral, todavía puede existir el contagio, pero por lo menos previno el intensivo, que es claramente pues lo que uno últimamente quiere, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de vacunas, están los que son de vector viral, están los que son de ARN, y esa es otra cosa que tal vez se ha hablado mucho de por qué ahora se sacan vacunas ARN. Lo que pasa es que se salió como una necesidad de algo más rápido, que se evitaron esa es otra cosa que también se habla, que por ejemplo las vacunas tomaban ciertas fases para irla probando, pero cuando se habla de una vacuna ARN, se podían dar el lujo de saltarse una fase porque ya no tenían que comprobar que la vacuna iba a ocasionar la enfermedad, porque como no contiene el virus en sí ni el vector viral, sino que lo que contiene es una cadena de ARN, se sabe que la enfermedad no la va a ocasionar. Entonces solo por eso ya se puede saltar una faceta. Hay ciertas cosas, pero definitivamente la recomendación médica es que sí se vacune, que pues no se deje influenciar por las cosas que oye ahí en la calle, y que media vez alguien tenga pues, su chequeo médico bien y todo, puede ir a vacunarse, porque contraindicaciones para la misma hay bien pocas. Entonces, eso, ¿verdad? Una cosa que también va relacionado con eso es, entiendo que es tal vez muy subjetiva la pregunta, pero dicen, ¿cuál es la vacuna más efectiva? Ahorita se están estudiando ante la variante Delta, pero yo diría que si tenemos que ponerlo así, porque la gente solo con una respuesta se va a estar contenta tal vez, ¿verdad? Pero las más efectivas serían Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik. Bueno, la verdad es que todas, es que no te puedo decir tampoco, porque imagínate que yo le digo a alguien, no, la Johnson & Johnson no es mucho, y ya se la puso. Se queda psicológicamente, sí, ¿no? Entonces, casi que todas están a un nivel similar, Bueno, y tal vez aportando un poquito ahí, doctor, no tanto en la materia tuya, sino que puramente el análisis que se puede llegar a hacer, es que tampoco es que la población tenga para echar mano de muchas opciones, pues. Lo que en Guatemala hay es lo que, si cachamos, gracias a Dios, pero no es de que hay, como pues yo sé que hay algunos que tienen recursos como para ir a escoger cuál quieren, pero en el caso de lo que es el grueso de la población no lo tiene. Entonces, yo pienso que cabe el dicho de que cualquier cosa ayuda, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería una. Hay más preguntas, pero tal vez en que ya nos toca ir otra vez a la pausa, pero quisiera empezar siempre relacionado con eso, y es que hay gente que tiene dudas con respecto de chicos. Entiendo que están vacunando ya jóvenes mayores de 18 años en adelante, pero me hace una pregunta y me llamó mucho la atención esa pregunta. Dice, yo soy padre de familia, me pone, y sé que mi hijo tiene que irse a vacunar, pero él dejó que yo decidiera por él, aunque él ya tiene 18 años, ya debería él, pero dice el papá, por lo que estoy viendo lo hago, no lo hago,
Ya dijimos que sí, pero él como que hay una parte de él puramente como responsable de que si hay algún efecto de la vacuna. Esa es básicamente, pero sí voy a una pregunta que Sí. es el No, y ahí se temor. puede concluir rápido en dos cuestiones. Número uno, lo que se hizo con el bien de. Entonces nunca en ningún momento se puede sentir mal el papá por haber tomado la decisión de. Al contrario, él fue guiado y orientado. Aquí está la respuesta, realmente es bien fácil. ¿Quiénes lo orientaron? Los médicos. ¿A qué lo orientaron? A algo bueno. Si el resultado, inclusive que no va a ser, pero que podría llegar a ser de algo, no es el esperado, pues fue una excepción a la regla, una excepción a un bien que se deseó. O sea, realmente, y sí, la responsabilidad de los menores de edad recae sobre los padres, debería de ser de esa manera porque debería de ser que el padre, por la experiencia que tiene, pues sabe más, ¿verdad? Entonces él sabe lo bueno y lo malo y él debería orientar al niño a hacer lo bueno. Excelente. Gracias, vamos a ir nuevamente a una pausa. Siguen llegando las preguntas. Muchas gracias por todos los que nos han hecho llegar sus preguntas, sus aportaciones. Una de las preguntas que me hacen llegar es si hay alguna entidad que mantiene registros estadísticos de los posibles efectos secundarios que puedan tener las vacunas. Sí, sí hay. De hecho, cada vez que la gente se va a vacunar tiene que estar 30 minutos esperando a ver si le da algún tipo de efecto adverso. Se toman los datos, se evalúa qué tipo de pacientes fue y si se llama un registro. Ok. Otra de las preguntas que me hacen llegar es ¿cuánto tiempo nos dura el efecto, por decirlo así, la vacuna? O sea, ¿cuánto tiempo deberíamos de estar pensando en una tercera dosis o reforzar esta que ya se puso? Nosotros como médicos, realmente ahorita lo último que yo leí es que estamos pensando que va a tener que ser refuerzo anual como la vacuna de la influenza, pero realmente todavía no está a ciencia cierta porque se acaba de empezar a poner, ¿va? Entonces no hay estudios tan largos que digan, miren, a los 6 meses, si hace 2 meses se acaba de sacar la vacuna, ¿va? Entonces, pero más o menos estamos pensando que va a tener que ser anual. También más relacionado con eso, dice, ¿en cuánto tiempo estiman volver a normalidad después de ya vacunar, obviamente, al grueso de la población, o por lo menos un buen porcentaje de ella? Nunca. Yo creo que la normalidad, así como la conocíamos antes del 2019, ya no va a regresar definitivamente, inclusive por el factor psicológico. Ok, excelente. Otra de las cosas que nos hacen llegar es, he tenido la oportunidad de hablar con otros médicos y hoy nuevamente me hacen esa pregunta porque es lo que muy comúnmente se ve en cualquier lugar, que es porque es un servicio público o porque tiene que uno estar ahí. Y es ese famoso protocolo que, pues, yo sé que hay buena intención detrás de eso, pero qué tan efectivo es, y eso nos hacen llegar acá, los protocolos esos famosos que, por ejemplo, sale alguien a atomizar a alguien y le rocía, puede ser alcohol o no sé qué otros líquidos utilizan y todo. Alfombras que algunas yo miro que es un foco de bacterias ahí porque lleva meses la misma eso. Sí. Entonces nos hacen llegar a eso. ¿Realmente es efectivo eso? ¿No es efectivo? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿O es nuevamente lo que decías, doctor, que es algo psicológico, que si no lo tengo, uy, ya estoy vulnerable? Pero quiero tu opinión con respecto a eso. No, definitivamente sí tienen un nivel de efectividad. No vamos a decir que por esto no se pueda dar, pero sí tienen un nivel de efectividad.
El mayor realmente inclusive, ahí sí que también van agarrados de la mano, que sí tiene que ver con el factor de paz mental, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el uso de la mascarilla, lo que se trata de evitar con la mascarilla es que la persona que está enferma y que está tosiendo, o que está estornudando, o que está esparza el virus, inclusive un estornudo llega a alcanzar hasta 5 metros de distancia. Entonces con la mascarilla pues eso se disminuye definitivamente, y comprobado inclusive por alguien bueno, sí, científicos, yo no sé, pero hay un programa en HIN que se llama Los Cazadores de Mitos, y los Mythbusters hace muchos años, eso yo lo vi hace muchos años, ni siquiera era médico, ellos comprobaron qué tan lejos llegaba un estornudo y cuál era la mejor forma de taparlo. Y determinaron que sí, en efecto, la mejor forma de tapar el estornudo era con el codo sobre la nariz. Entonces, sí tienen un nivel de efectividad, pero no es absoluto. O sea, no es, definitivamente absoluto no es. Y si se tiene la posibilidad de hacer, pues es algo bueno, pero si no, ahí sí que solo es un riesgo reducido, se podría decir. Ok. Una de las cosas que también hacen ver es que es eso como un protocolo aceptable. O realmente, o cuál sería el protocolo que tal vez se adecue más a lo que estamos viviendo. Sí, no, definitivamente son protocolos que se hicieron, que ya, como repito, ya se conocían, porque nosotros ya teníamos, desde antes de COVID, teníamos protocolos para aislamiento por contacto, aislamiento aéreo, aislamiento protector. Hay ciertos aislamientos que ya tenían ciertas normas y reglas, ¿verdad? Entonces esto ya se viene desde hace ratos, ahora solo se implementó en todos los lugares, ¿verdad? Pero sí existe, y sí se conoce, y sí sirven, y de hecho ya se venían usando desde antes. Ok, una de las cosas que también siempre como que esa parte se saturó de eso mismo, pero dicen la toma de temperatura. ¿Qué pasa con eso? Porque dicen que han detectado que ha sido como que... Eso es una cosa bien triste, lamentablemente. Aquí va acompañado y espero que nadie se ofenda, pero de la ignorancia de nosotros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la gente llega, se toma la temperatura en la mano. Esto es algo de ida y vuelta, ¿me entiendes? O sea, los centros comerciales lo pusieron con la medida de hacer sentir bien a la gente, pero también de uno mismo. Si yo voy, me tomo la temperatura y miro que tengo fiebre, yo mismo me alerto. Y la temperatura se toma en diferentes lugares dependiendo de cómo es la forma de toma, pero en cuestiones digitales la forma correcta es en la frente. ¿Por qué? Porque el centro regulador de la temperatura está en la cabeza. Usted puede estar en el lugar más helado que usted quiera, pero su cabeza está en una temperatura ambiente, porque si no, el cerebro y otros órganos se van a lastimar. Por ejemplo, los genitales del hombre tienen un sistema en el que, dependiendo si hay calor o si hay frío, se van acomodando también. Entonces hay centros reguladores de la temperatura, y por eso se toma en la frente. Entonces, si se toma en la mano, realmente no se está haciendo nada. Pero como son protocolos. Okay. Muy interesante eso, porque muchas de las cosas que se hacen, tal vez como decías tú, es por ignorancia. Otras cosas se hacen solo porque hay que cumplir un requisito. Entonces, hay más preguntas, pero hay una de las cosas que me llamó la atención. Estoy tratando de hacer todas, pero yo sé que no me da tiempo. Una cosa es, y quisiera que me respondieras después de la pausa, pero te dejo el tiempo para que lo analices y todo. Me hicieron llegar una pregunta de una familia donde dicen que ellos estuvieron contagiados y tenían con ellos niños, pues obviamente, pues puede hablarse de un rango de 5 a 11 años. Entonces, ellos temen con eso, o sea, seguro se contagiaron. ¿Cómo saben si se contagiaron? Obviamente con una prueba, pero ellos dicen que no muestran ningún síntoma ni nada. ¿Y cómo es la reacción en los niños? Esa es la pregunta que me estaba llegando. ¿Cómo es el COVID en niños? Que entiendo que ahorita ya hay más niños diagnosticados. ¿Y cómo es el tratamiento nuevamente con el tema, pero ya en niños? Okay. Después de la pausa.
hemos llegado a la parte final del programa. En este segmento pues ya deberíamos de estar llegando a la parte de conclusiones y recomendaciones, pero hay más preguntas y de hecho en el bloque anterior dejé una pregunta en el aire que quisiera que tú las retomaras y respondieras. Sí, claro. Respecto a los niños, era algo bien interesante porque yo, como les repito, trabajé en el Roosevelt en el 2020, el año pasado, y en plena pandemia nosotros estábamos hisopando a todos los niños que se ingresaran, todos los niños. De los niños ingresados en el área donde yo estaba trabajando, más que todo eran por accidentes. Entonces ellos llegaban porque habían tenido una caída en una bicicleta, etcétera, etcétera. Se hisopaba a todos los niños que se iban a ingresar. Y yo sé, porque yo estuve ahí, que en una estadística así rápida, de 10 niños que se hisopaban, 7 salían positivos y 10 no tenían síntomas. Entonces era algo bien impresionante. Pero ahora nos topamos con una, como les repito, variación, una mutación del virus en la que ya yo he evaluado a niños de 11, 15, 13 años que ya manifiestan síntomas gripales. Definitivamente la ventaja que tiene el niño es el desarrollo y la recuperación que se va dando, porque como él está nuevito, va por así decirlo, entonces tiene todas las ventajas de que se puede recuperar de la enfermedad al 100%. Claro, hay ciertas cosas que hay que ir cuidando. Por ejemplo, en un niño la fiebre lo deshidrata mucho más rápido que a un adulto. En un niño una diarrea lo deshidrata mucho más rápido que a un adulto. Entonces sí hay que tener cuidado. Son cuidados especiales que tienen que ir orientados. Pero definitivamente, ahora que ya se ha visto que está asintomático en niños, lo que hay que tener es mayor precaución. Y si hay alguien en casa que está positivo, ir a hisopar a su niño para poder saber si está positivo o no, ¿verdad? Y poder tomar las medidas por lo menos de vigilancia estrictas y si fuera necesario de tratamiento. Gracias por todo este tiempo que has estado con nosotros, doctor. También entiendo que has estado tú ya como profesional, obviamente, ayudando a muchas personas que te han contactado. También queremos poner a disposición tu número, lo vamos a poner ahí para, pues si alguien necesitara, yo no quiera, pero si pues sale pues diagnosticado positivo, pues ya el doctor ya fue bastante claro en que pues eso también tiene que ver mucho el factor de lo que es la parte mental, y que simple y sencillamente es de que lo tomemos como algo que nos tocó y que vamos a salir de él, pero obviamente acompañado por un médico, no se autodiagnostique, no se recete, no vaya con el vecino, no vaya con su mejor amigo. Y aunque al vecino le funcionó eso, no necesariamente ese cuerpo va a reaccionar con eso. Eso ya lo dijo el doctor, ya lo recomendó y queremos hacer énfasis en eso. Pero en esta parte final, tú también quisiera que te tomaras un tiempo, que has estado al frente, que ha sido una batalla, me imagino que nadie se lo esperaba. Pues tus recomendaciones generales a todos. Yo sé que mucho de lo que hablaste ya, cosas bien puntuales ya lo dijiste, pero como para meramente un resumen para todas las personas que nos ven. Sí, claro, las recomendaciones serían, primero, estar alertas, tomar las medidas de precaución que pueden estar tomadas por nosotros, ser responsables de nuestra propia salud, no dejar pasar el tiempo, consultar y confiar en el tratamiento que se les está dando, porque se les está dando por una razón y no se les está dando por otra. Si a alguien se le dio y a otra persona no se le dio y fue orientado por el mismo médico, es por una razón específica. Entonces, vacunarse si pueden y realmente no tener miedo a hablar del tema. Al contrario, buscar informarse, porque la información es de edificación y información para muchas otras personas. Si yo ya sé, ya le puedo ir a decir a mi vecina, ahora yo sí, no, mira, mejor no hagas eso. Entonces, eso sería, ¿verdad? Bastante nutrido la charla que nos diste. Yo en lo personal, no solo despejé mis propias dudas, sino que muchos de las preguntas que nos hicieron llegar, y hay otros que también las tengo aquí todavía,
las vamos a tratar de alguna manera responderlas, siempre obviamente con la ayuda del doctor, tal vez por las plataformas las vamos a poner a su disposición. Y desde ya también te decimos que no está de más esto, no está de más. El doctor fue muy claro en decir, esto no va a volver a ser. Hablamos con una persona el día de hoy o en estos días y muchos tal vez están vacunando porque dicen, entre más rápido nos vacunemos, más rápido todo va a estar igual y más rápido vamos a seguir nuestra vida, y muchos en el peor de los casos a querer buscar una diversión desordenada, que no es que esté malo el poder distraerse y todo, pero si es con el debido cuidado y todo eso, pues hay que tomarlo en cuenta. Esto en Conocimientos TV es un aporte que queremos dejar a la sociedad para que definitivamente, aunque ya estén vacunados, se sigan cuidando, sigan manteniendo los protocolos, el distanciamiento y todo lo que ya el médico recomendó. Y una cosa más y que queremos dejarle ahí a su disposición es, no esperemos que nos diagnostiquen nada, sino que si en lo posible se puede ir a hacerse un chequeo preventivo, pues definitivamente es válido y eso va a ayudar mucho. Eso va a facilitar de gran manera a los médicos que los van a tratar, porque ya tienen un perfil de alguien para poder darle la medicina que más se adecue a su cuerpo. Esto es lo que queremos dejar el día de hoy. Muchísimas gracias. Los esperamos en nuestro canal de YouTube y también vamos a poner a disposición el contacto del doctor Raúl Reyes para que Dios no quiera, pero quisiéramos que sea preventivo y no por una cosa puramente ya de diagnóstico. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo en Conocimientos TV.